Bueno, pues muchas gracias a todos por acompañarnos, tanto los que están aquí presentes como los que seguro se van a ir conectando por Zoom, porque me lo han pedido muchos de sus colegas de la Universidad del Externado. El profesor Cierro Laporta, además de ser juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2013 y fungir como su presidente de 2014 a 2015, se ha desempeñado como magistrado de la Corte Constitucional Colombiana. También fue abogado postulante ante el Consejo de Estado y asesor de Asuntos Legislativos de la Cámara de Representantes. Es catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Externado de Colombia, institución de la cual también es el director de sus posgrados. Bueno, podríamos seguir hablando, pero me parece que más vale escucharle a usted. Muchísimas gracias, doctor. Tiene 30 minutos de tiempo y luego iniciaremos el debate. Bueno, muy bien. Pues inicialmente, muchísimas gracias por esta amable invitación. La verdad es que siempre es un placer venir aquí con nuestros amigos de la Universidad Pompeu Fabra, amigos de vieja data y, en fin, con un auditorio tan marcado con compatriotas colombianos, lo que esencialmente muestra mucho la proyección, la responsabilidad y el significado que tiene la magistratura por parte de ustedes como catalanes, como Universidad Española, para nosotros como latinoamericanos. Creo que eso es el punto de partida. Y muchas gracias por interesarse por estos temas, que también eso hay que decirlo. ¿Cuál es el objeto de la intervención? Será muy sencilla, muy esquemática. Las reflexiones, pues yo creo que las podemos hacer más adelante cuando entremos en el debate. Lo primero es, la idea es tratar de compartir con ustedes una serie. ¿Si pueden colocarla? Sí. Bueno, no pasa nada, es simplemente como para que vean el orden, pero nada más. No es tampoco tan esencial. Okay. El punto está en compartir con ustedes cómo es la Constitución en América Latina en este momento. ¿Cuál es el concepto de Constitución? Que normalmente es el tradicional, que también se maneja en Europa, y cómo cada uno de esos elementos clásicos que caracterizan y que permiten la conceptualización de la Constitución han sido objeto de transformaciones muy profundas en el contexto interamericano o el contexto iberoamericano. Esto merecería precisiones terminológicas, pero ya que muchas no voy a terminar. Lo primero es unas reflexiones precisamente para saber de qué estamos hablando. Cuando hablamos de temas de derecho constitucional, personas de América Latina, de Iberoamérica, con Europa, con ustedes como compañeros españoles, hablamos el mismo idioma, más sin embargo las figuras de derecho, y particularmente las figuras de derecho constitucional, tienen distintos significados. Y parece que estamos hablando de lo mismo y no es exactamente lo mismo. Nos pasa como con el italiano. Compartimos el 80%, son las mismas palabras, pero no significa que se entienda, porque tiene significados diferentes. La misma palabra, pero con otros alcances diferentes. Cosas de ese tipo son las que nos producen. Entonces, el derecho efectivo siempre es producto de la interacción entre la forma y la realidad sobre la cual opera. El contexto político, la realidad sobre la cual opera el derecho, hace que el alcance, el significado de una misma forma jurídica terminen siendo diferentes en un contexto político diferente. Es mucho más evidente en otras áreas del derecho, pero acá no es tampoco diferente. Amparo. Claro, todos sabemos lo que es amparo, pero resulta que en México no. En México que se inventaron el amparo es el derecho de acción. Porque todo es amparo constitucional, amparo mercantil. Es otra cosa, no es el amparo como mecanismo exclusivo. Uno de los mecanismos de protección especial de derechos fundamentales, el amparo constitucional, es el amparo mexicano. Es uno de las modalidades del amparo mexicano. Pero ellos hablan del amparo de una manera totalmente diferente, con lo cual terminamos hablando de cosas distintas a propósito de un tema que parece que es compartido. Y así sucede con otros temas, la excepción de inconstitucionalidad, qué es lo que significa la excepción de inconstitucionalidad y cómo se aplica en cada país, tiene unas variantes que hacen que no sea exactamente lo mismo. Aunque la idea se entienda, la idea es compartida de manera general, tiene una manera de concretarse de forma diferente. Entonces, el derecho efectivo siempre es resultado de esa interacción y eso hace que, por eso,
los temas que históricamente, desde el constitucionalismo tradicional europeo, se han venido construyendo, terminen teniendo unos alcances y unos significados diferentes. En materia terminológica, también tenemos que distinguir dos cosas que son muy similares, pero que merecen un contexto diferente. Y es, uno, las características y los elementos constitutivos del concepto de constitución, al cual es lo que me estoy refiriendo, y otro es las características del constitucionalismo latinoamericano. Tal vez la otra gráfica puede ser importante allí. Sí, es. Entonces, cuando hablamos de cómo es el constitucionalismo en América Latina, podría ser interesante distinguir esto. Uno, las características de la Constitución, ahora que es lo que me centro, pero no podemos perder de vista este presupuesto y es la manera de ser del constitucionalismo latinoamericano. Que está caracterizado esencialmente por una serie de elementos que aquí simplemente los describo. Cada uno de estos merecería un seminario aquí en Barcelona, cosa que no es de despreciar esa idea, para que hay mucho tiempo. Uno, la profunda desigualdad social, sin duda alguna. El tema de la profunda desigualdad social es absolutamente determinante para entender cómo es y cómo se aplica el derecho en América Latina, a diferencia de lo que sucede en estos lados. ¿A qué me refiero yo? Me refiero a que, como decíamos antes, el derecho efectivo siempre es producto de la relación entre la forma y la realidad sobre la cual opera. Figuras como la prevalencia del derecho sustancial sobre el procesal, la carga dinámica de la prueba, la posibilidad de que los jueces dispongan de las etapas procesales, la utilización del contexto como elemento probatorio, la ignorancia de la ley no es excusa, y las excepciones que eso se dan en nuestro contexto hacen que el derecho sea muy diferente. ¿Por qué? Porque administrar justicia en contextos de desigualdad tan radical como existen en nuestros países hace que las instituciones terminen teniendo unos significados y unos alcances en ese sentido. Por eso, esa profunda desigualdad hace que el replanteamiento de muchos conceptos tradicionales clásicos, digamos el lenguaje común del derecho constitucional, particularmente en temas de amparo, tengan unos desarrollos totalmente diferentes. La otra característica que todos conocemos, y es la más común, es el sistema presidencialista como un elemento determinante para entender el constitucionalismo en América Latina. El constitucionalismo tradicional, donde el presidente de la República, a pesar de que tiene un esquema dentro de separaciones de poder, un esquema de competencias claramente establecidas, en la práctica existe un elemento cultural que hace que el presidente sea considerado como el último recurso para resolver los conflictos del país. Siempre no es que haya una distribución de competencias absoluta y cerradas. Si hay una disfunción, si hay algún órgano que no cumple adecuadamente o hay un problema concreto, siempre el último recurso es el presidente. Entonces, con lo que se veía con la dictadura de Trujillo o lo que se ha visto con muchos presidentes en democracias, que los presidentes van de sitio en sitio, en pueblo, se reúnen con todos y van resolviendo los problemas. Y entonces hay un problema de corrupción. Pues, señor fiscal, vaya y haga esto, usted investigue, usted consiga el dinero. Ese tipo de situaciones son absolutamente consecuentes con esa visión cultural que se tiene sobre el presidencialismo. Entonces hay una prevalencia, en ese caso, hay una acumulación de competencias. El presidencialismo supone una acumulación de competencias más significativas en cabeza del presidente, pero también una mayor legitimación de este. Eso, para que el presidencialismo funcione, también conlleva a que esencialmente el resto del diseño de poderes dentro del Estado sea favorable a ese papel que cumple el presidente. Eso lo pongo muy sencillo. El Congreso de la mayor parte de nuestros países no tiene letrados profesionales en los parlamentos. Muchos no lo tienen, y los que tienen prácticamente van al vaivén de las corrientes políticas o los partidos políticos que hay en el caso. Por ejemplo, en Colombia, por citar ejemplos que son mucho más llegados a mí, el presidente del Congreso solo puede serlo por un año, no por más. Si es parte de la mesa directiva, vicepresidente ya no puede volver a ser miembro en el año siguiente como presidente o como otro, no puede.
Es decir, hay un diseño para debilitar la institucionalidad, por decirlo de alguna manera. Y eso es muy común. Es más, es muy característico que históricamente los parlamentos eran objeto de cuestionamiento de su credibilidad y en su moralidad y en su honestidad por los presidentes, en la medida en que eran un mecanismo de fortalecer su prestigio. El presidente se fortalece en tanto deslegitima a los otros órganos que pueden ser eventuales controladores. El presidente en Colombia, en una ocasión, un presidente que tenía unos niveles de popularidad y de aceptación ínfimos, 20%, algo así en ese momento, un día generó una situación en la cual denunció al Congreso de la República y dijo: el Congreso de la República tiene que ser revocado, eso no existe en el sistema nuestro, pero así lo definió. Al día siguiente tenía un 90% de popularidad. Simplemente para indicarle, eso supuso terribles cosas, pero para decirles que el sistema presidencialista, sin duda alguna, nos muestra cómo es la estructura del Estado en nuestros países, es muy determinante para entenderlo. Hay un problema también en la caracterización del constitucionalismo latinoamericano, y es el tema de que el constitucionalismo latinoamericano, en la mayor parte de nuestros países, se caracteriza porque existe profundos problemas de legitimidad, de credibilidad en la democracia representativa. Fenómenos como compraventa de votos, clientelismo, actos de corrupción, aunque no sean la regla general, aunque no se den de manera generalizada, el simple hecho de que se produzca hace que exista una profunda desconfianza en que el Parlamento es un órgano que elabora el derecho con el propósito de lograr el bienestar general. Cuando no se tiene en la sociedad la credibilidad en el Parlamento, eso genera unas distorsiones en el derecho constitucional profundas. De hecho, con esta característica podemos entender por qué el derecho se aplica como se aplica en América Latina y por qué se distribuyen los poderes que se distribuyen en América Latina. Así de grave es la cosa. ¿Por qué existen en nuestros ordenamientos figuras como la acción pública de constitucionalidad? Cualquier ciudadano puede demandar la ley, porque existe la figura, demandar la ley, y puede demandar la ley al día siguiente de su expedición, o puede hacerlo entre los 10 años, de los 20 años, 100 años, incluso algunas demandas después de 100, 200 años se pueden presentar. Hay un constante mecanismo de cuestionamiento del derecho. La administración de justicia como elemento de legitimación del derecho. A través de acudir a los jueces se va legitimando el derecho, que en principio debería ser a través de la legitimación de origen de los procesos electorales de los partidos políticos. Al no creer en los parlamentarios, no se cree en el Parlamento y no se cree en el derecho que éste produce. Y ese derecho, con esa fragilidad en su legitimidad, pues genera todo lo que se genera. ¿Por qué están todos los colombianos aquí? Pues precisamente por eso. Porque la gran explosión de la interpretación constitucional, de la actividad judicial, es expresión de esta situación. El principio democrático, sin duda alguna, es muy indicativo de esta situación. Que exista, simplemente, en Colombia existe una figura que es la figura de la pérdida de investidura de los congresistas. Es única. Siempre existen mecanismos para establecer sanciones a los congresistas, normalmente en el mismo Parlamento, pero que sea un órgano judicial que tenga la posibilidad de establecer como sanción la muerte política definitiva, de por vida, de un parlamentario, solo se explica en el país en donde los narcotraficantes se hacían elegir congresistas para tratar de beneficiarse de las prerrogativas parlamentarias, y eso generó lo que se genera por la falta de credibilidad y de legitimidad que tiene el Parlamento. Entonces se establecen ese tipo de mecanismos. Otra de las características, y ya me estoy dedicando mucho más tiempo de lo que debería a este tema, es el relativo al Estado social de derecho. Esta es tal vez la dificultad más grande que tenemos para poder comunicarnos con nuestros compañeros europeos. Porque en América existe un sistema presidencial fuerte, mejor dicho, un presidencialismo, que es un término casi que peyorativo que se inventaron los franceses sociólogos del constitucionalismo sociológico, que no está tampoco tan desenfocado porque tiene mucho detrás. Pero al margen de eso,
presidencialismo hiperdesarrollado con administración pública débil. Una administración pública, una presencia del Estado como administración pública muy reducida. Existe un esquema que es muy sencillo en el sentido este. El Estado tiene una serie de obligaciones en materia de prestación de derechos sociales, de igualdad, de seguridad social, de salud, de servicios públicos. Son obligaciones del Estado. Pero como no lo puede hacer directamente, porque o no quiere o porque la experiencia ha sido negativa como administrador, se las entrega a los particulares. Los ejecutores del Estado son los particulares. Hay un outsourcing en el Estado social de derecho, en el cual el Estado se conserva control, inspección, vigilancia y regulación. Pero ese es el esquema, el triángulo, ¿no? Entonces, ese es el esquema. La gran cuadratura del círculo es cómo compatibilizar los propósitos de bienestar general propios del Estado social de derecho con el ánimo de lucro de los particulares. Entonces, el Estado regulador, controlador, cuando no funciona, tiene que funcionar así, pero cuando no funciona, entonces entran los jueces. Los jueces entran con todo su protagonismo y por eso es que en América Latina la salud está en manos de los jueces. Todo lo que no hace el Estado controlador con los particulares termina haciéndose a través de amparo en temas judiciales. Eso pues merecería, insisto, otra intervención, pero muestra un poco la situación. Y eso con un impacto profundo en la división de poder. Bueno, y finalmente está el tema de las transformaciones radicales en materia de fuentes del derecho, constitución, ley y jurisprudencia, y dentro de esas es donde nos vamos a centrar. Todos los temas que hemos indicado, tanto el concepto de constitución como la característica del constitucionalismo, están entrelazados, pero vamos a centrarnos en el tema de la constitución, por lo menos para darle noticia, porque ya me gasté la mitad del tiempo que teníamos previsto. Pero bien, importante que nos divirtamos. ¿Cuál es la hipótesis que quiero plantearles a ustedes y sobre la cual se trabaja esta presentación? La hipótesis es, si colócate la siguiente, eso. La hipótesis es que la comprensión de la Constitución como una norma con pretensiones de estabilidad o permanencia, que es formal, escrita, rígida, que funda su legitimidad en la democracia, está siendo objeto de profundas transformaciones en el contexto latinoamericano, interamericano o iberoamericano. Y que esas transformaciones del concepto de constitución esencialmente se deben a, en primer lugar, a que son expresión de la reacción a manifestaciones de constitucionalismo abusivo. Dicho de otra manera, la manera como se está haciendo frente a los abusos o los intentos de extralimitación de poder por parte del Ejecutivo están determinando las modificaciones en el concepto de constitución. En segundo lugar, los problemas de credibilidad en la democracia representativa que acabo de mencionar. Y en tercer lugar, el tema de la insuficiencia de la administración pública, de las limitaciones que tiene el Estado social de derecho en este contexto. Y la siguiente es relativa al objeto, y es simplemente dar noticia de estas transformaciones y preguntarnos sobre cuáles son las realidades políticas particulares que sirven de causa a esta transformación, a ver si esta hipótesis que estamos señalando tiene sentido o no tiene sentido. Apenas vamos a señalarla. La siguiente. Muy bien, esa se ve más pequeña, pero después, ahora se los digo qué es lo que quiero decir. Bueno, ¿cuáles son las características de las constituciones latinoamericanas y cuáles son las transformaciones que se han dado sobre el particular? Insisto, apenas vamos a hacer un inventario muy rápido. En primer lugar, pues las características de la Constitución y los elementos constitutivos son esencialmente los mismos que distinguen las constituciones europeas. Y en este orden, lo que podemos identificar vendrían a ser lo siguiente. Desde una perspectiva formal, las constituciones son escritas y son constituciones definidas o acordadas material y formalmente en un solo texto. Son constituciones que en principio se pretende ser autocontenidas, contenidos expresamente señalados en su texto. Esto, además, se complementa con el hecho de que sean constituciones escritas y definidas, tiene una serie de precisiones de primer orden. En primer lugar, la idea era que la Constitución fuera un texto acabado. El Poder Constituyente establece cuáles son los elementos de convivencia y constitutivos de una Constitución. Sin embargo, además, son constituciones que en principio son escritas de carácter formal
Y cuando hablo de constitución formal me refiero a lo que se aprobó con ese nombre por el Poder Constituyente, a las normas transitorias y a las enmiendas que con posterioridad se van elaborando. Sin embargo, el tema está en que en el contexto interamericano está generándose un fenómeno según el cual el contenido exacto de la Constitución está siendo cada vez más desdibujado. Ya no se sabe qué es Constitución. En muchos países se ha llegado a ese extremo. Es un contenido que podríamos decir que es un contenido difuso. ¿Y por qué se está produciendo este tema? Uno, por las constantes reformas a la Constitución. En México se habla de 780 reformas a la Constitución. Nunca me han puesto de acuerdo en una cifra tanta. Se discute si son, o por lo menos he visto eso, se discute si son 700 ocasiones en las cuales se ha reformado la Constitución, o son 700 artículos de la Constitución, o son 700 veces. Total, el punto es que algunos hablan de que en la Constitución se ha colocado la ley de reforma agraria. Hay un proyecto en la UNAM de hacer un libro de 30 páginas en donde se escriba cuál es la Constitución para que los mexicanos entiendan qué es el contenido que tiene la Constitución, porque es inabarcable. La Constitución colombiana es una constitución que tiene 60 reformas constitucionales en 30 años. Y en esas de 60, cada una de esas ocasiones, varios artículos de la Constitución. ¿No? ¿Cuántas son? No tengo idea de cuántas son en este momento, pero son muchísimas. Las constituciones todas en América Latina están teniendo una gran cantidad de reformas constitucionales. Una constitución conservadora, como la Constitución costarricense de 1948-49, ha tenido 73 reformas constitucionales. Es conservador. Imagínense, esas son de las que van en ese sentido. En fin, y lo mismo, en Brasil son muchísimas y la Constitución también es relativamente joven. Entonces, ese tipo esa cantidad de normas contenidas en la Constitución hacen que no sea identificable fácilmente qué es la Constitución. Y a eso, que son las reformas formales, se le suman los jueces. Los jueces constitucionales, en virtud de la figura del control del bloque de constitucionalidad, hacen crecer el contenido de la Constitución. ¿Y cómo lo hacen crecer? Lo hacen crecer con los derechos constitucionales innominados, se lo hacen crecer con la figura de la sustitución de la Constitución, de la imagen de la Constitución, distintos nombres que se le dan a la creación de elementos materiales construidos jurisprudencialmente. Entonces, la Constitución también la hacen los jueces. ¿Y qué hace también más? ¿Qué más se hace? También la Constitución va creciendo porque en virtud de la figura del bloque de constitucionalidad, muchos tratados sobre derechos humanos hacen parte de la Constitución. Entonces, cada vez que el Estado, de una manera no formal, de una manera formal, incorpora un tratado internacional, está reformando la Constitución. Cuando se aprueba el Tratado de Escazú, que es un tratado sobre derechos medioambientales, es una ley aprobatoria del tratado. Sin embargo, en la práctica supone adición de la Constitución, porque es parte del bloque de constitucionalidad. Aunque sea contradictoria. No, se hace un control previo, hay todos unos mecanismos, pero una vez que se ha aprobado, es parte de la Constitución. Pero no se hizo como reforma constitucional, se hizo como una incorporación de un tratado internacional. Entonces, eso es, entre otras cosas, entonces, derechos constitucionales innominados, la creación de elementos materiales en la Constitución y la figura del bloque a través de este tipo de reformas están a la orden del día. Entonces se complementa el concepto formal con elementos materiales de los que les acabo de señalar. Que las constituciones hoy en día no son el último límite a la actividad de los poderes es un hecho. Tan es así que fue necesario, recientemente se presentó una opinión consultiva a la Corte Interamericana para que dijera cuáles son los límites de los estados en materia de la reelección presidencial. ¿Cuál era el fenómeno? El fenómeno era que países como Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua y Bolivia habían tomado decisiones sobre si se podía o no se podía hacer la reelección basadas en criterios que no estaban inscritos en la Constitución. De distintos mecanismos utilizaban ideas, una especie de constitución material no escrita, para determinar si se podía o no se podía la reelección presidencial.
En algunos casos para prohibirla, para impedir, y en otros casos para permitirla. En el caso hondureño fue muy llamativo. La Constitución tenía como 5 artículos en donde se prohibía la reelección. Se prohibía proponer la reelección porque si se proponía, iba a la cárcel. Era un tipo penal en la Constitución por proponerlo. Y la Corte dice, la Corte Suprema hondureña dijo, un momento, esto va en contra de la Convención Americana que habla de los derechos políticos. Y por lo tanto no aplica la Constitución, sino que aplica es la Convención Americana. Entonces nos tuvieron que pedir a nosotros, bueno, aclárenlo porque aquí esto está siendo fundamento para no respetar la Constitución, y así se hizo. Entonces, eso para decirles cómo se está generando un fenómeno que es bien interesante, y es que la justicia constitucional ha encontrado que el fenómeno de las democracias iliberales o del constitucionalismo autoritario o abusivo, estamos de acuerdo, no sé si estamos de acuerdo en de qué estamos hablando, porque a veces, como siempre sucede, terminamos con el dicho concepto. Reformas del ordenamiento válidas, formalmente bien, correctas, legítimas, válidas, sin embargo, terminan mellando el Estado de Derecho. Entonces, normas que permiten la reelección bien aprobadas, formalmente bien aprobadas, pero terminan afectando el Estado de Derecho, la separación de poderes, y así otras que se puedan dar, normas sobre libertad de expresión, podrían ser otras. El punto es que se está construyendo una metaconstitución que tiene como propósito evitar el abuso del derecho constitucional por parte del sistema presidencialista, nada menos ni nada más. Eso se está construyendo en los tribunales, pero además, bueno, miren lo interesante. El médico establece una medicina. La medicina es el control de constitucionalidad, utiliza parámetros extraconstitucionales para evitar que se deslegitimen los principios del Estado de Derecho. Pero el problema, ¿cuál es? Que el médico se puede contaminar con esa medicina que se inventó, y entonces el problema está en la arbitrariedad que se puede generar por parte de los órganos judiciales. Eso no tiene solución. Siempre hay al final ese tipo de circunstancias. Entonces, digamos que esa es la paradoja que se está señalando. Constituciones extensas. Ya me quedan 5 minutos. Voy a hacerlo de una manera rápida. Sí, las constituciones son cada vez más extensas, ya lo hemos visto. Parte del auge del derecho internacional, particularmente del derecho internacional de los derechos humanos, es que en contextos de normas constitucionales tan extensas, o a veces no se sabe ni siquiera qué es constitución, las normas de derecho internacional, por ejemplo, las normas que declaran los derechos humanos, sirven de norte como para tratar de orientar qué se dice en un país en materia de derechos, cuáles son las normas esenciales en materia de derechos. Sirve como criterio de orientación, como faro, para saber qué es lo esencial cuando el maremándum de normas jurídicas son las reglas generales. Eso sucede con mucha frecuencia. Entonces, digamos que ese es el punto. La rigidez de la Constitución, ese es otro aspecto que es diferente respecto de lo que sucede en Europa, y esencialmente aquí está en que la regla general sigue siendo la rigidez, pero ¿qué rigidez? Rigidez es que existe un procedimiento más agravado de reforma o de modificación de la norma constitucional que el de la norma legal. Hasta ahí estamos bien. El problema es que, a pesar de que existe ese mecanismo de rigidez diferenciado, hay muchas constituciones que se reforman con mucha facilidad, como lo que estábamos viendo ahora. Entonces, son constituciones rígidas en ese sentido, pero flexibles en el sentido en que se hacen 3, 4, 5 reformas al año, 10, 100. En las constituciones mexicanas se han proyectado que las reformas en este siglo ya van como 100 reformas. Imagínense ustedes cómo será el volumen. México no sirve mucho para eso, pero no es el único país. Todos tienen lo suyo. Aquí tengo los datos, pero no quiero extender. Entonces, la rigidez tiene esa dificultad. ¿Qué tema interesante se presenta con la rigidez en América Latina? Miren esto. Curiosamente, los países con mayor cantidad de reformas son más estables políticamente. La estabilidad del sistema mexicano está allí, con todas las complejidades. El colombiano, con guerras internas, con el narcotráfico, con todos los problemas, la estabilidad del sistema ha sido la característica. Entonces, las constantes reformas constitucionales están generando estabilidad. Miren lo interesante de eso. Es algo así como que se va renovando, son procesos de consenso constitucional inacabados
que permanentemente están en construcción. Y eso permite que no haya bloqueos por razones de carácter normativo y genera un factor razonablemente sano en materia de estabilidad política, cosa que no sucede aquí con los países que no son tan flexibles. Entonces, claro, que no todos podemos tener el modelo norteamericano, ya ha funcionado, pero acá se funciona con otras peculiaridades, y esa es una de esas. Bien, desde la perspectiva programática, pues también es una norma que tiene esa característica. Son normas, las constituciones son normas programáticas. El tema del programa, el programa es un Estado de derecho, de igualdad, está generando que ante las dificultades de ejecución por parte del Estado terminen produciéndose fenómenos de protagonismo judicial, lo que se denomina activismo judicial, cuya principal forma de expresión son las sentencias estructurales, las sentencias complejas. Ojo, ¿qué es activismo judicial? Activismo judicial no es actuar de manera arbitraria simplemente con la idea de hacer justicia efectiva. Activismo judicial significa que jurídicamente, legalmente, reglamentariamente se establecen una serie de competencias para los jueces, competencias para realizar actividades que usualmente le deberían corresponder a la administración pública, pero terminan siendo decididas en procesos judiciales. Se debe decidir si se construye el mercado o si se construye la escuela. Una decisión política. Sin embargo, existen procesos, acciones de cumplimiento, acciones populares, distintos mecanismos que habilitan a que los jueces sean quienes tomen este tipo de decisiones. Entonces, ojo con eso, que no es en el sentido de la arbitrariedad. Y bueno, nada, y para finalizar está el tema de la Constitución. Tiene que ser una Constitución democrática, por supuesto. No hay otra forma de ser constitucional, de que exista una Constitución. En ese sentido, el punto está en que, por los elementos que aquí acabo de esbozar, pueden ustedes imaginarse cómo la capacidad tan rotunda que tienen los controles de constitucionalidad frente al Parlamento están generando que se hable de que, además del principio democrático, que sigue siendo el fundamento, se están introduciendo elementos de carácter aristocrático. Ejemplo, ser mucho más práctico. En Colombia siempre es donde más se conceptualiza la complejidad de lo que sucede en estos países. Existe la posibilidad de que la Corte pueda dictar una sentencia interpretativa de una reforma constitucional. No de una ley, de la reforma constitucional. Esta constitución es válida si se interpreta de esta manera. Eso es meter esos poder constituyente muy duro. Es a eso a lo que me refiero, de que sí, el principio democrático, la regla general, pero con ese tipo de decisiones, con ese tipo de elementos, terminan introduciéndose elementos más que de principio democrático, de democracia popular, de participación ciudadana, también un elemento de soberanía nacional, en donde los jueces terminan teniendo algo más que decidir. En fin, y también como límites al principio democrático está toda la intervención que está haciendo la Corte Interamericana en los diseños y en las decisiones que se toman por parte de los ordenamientos internos. La gran preocupación que existe hasta dónde la Corte Interamericana, Tribunal Internacional, puede convertirse en un tribunal contramayoritario. Una discusión interna y que se está dando de distintos ámbitos, que es una discusión muy sana. Bueno, hasta aquí, digamos que sería la presentación que quería hacerles, pero un poco más me quedé corto. Pero bueno, en conclusión, una constitución formal, pero con claras tendencias a introducir judicialmente elementos materiales, es lo que estamos teniendo en nuestro entorno, y normalmente son elementos materiales para hacerle frente a las actitudes, al Estado iliberal y esencialmente a los abusos por parte del Ejecutivo. Pero los elementos materiales no solamente son una reacción frente al presidencialismo. Hoy en día hay una tendencia a que esos elementos materiales, margen de apreciación, identidad nacional, sustitución de la Constitución, reciben varios nombres, también se utilicen como un mecanismo para hacerle frente a las decisiones de los tribunales internacionales, particularmente de la Corte Interamericana. No deja de ser divertido la manera como se está utilizando este tipo de elementos. Por otra parte, se trata de constituciones que tendencialmente son extensas, en algunos casos inabarcables, que esencialmente expresan serios problemas de credibilidad
en el derecho creado por los parlamentos, por el Congreso. La credibilidad de la ley es tan precaria que hace que sea el instrumento de la Constitución, con todo el prestigio que tiene el constitucionalismo, la sede de concreción de este tipo de órganos. Así como en España se vio también que se va creando, hay una tendencia a que las normas constitucionales se vayan creando, particularmente con los estatutos. En algún momento se hablaba de eso, pero en América Latina, eso sí, cada constitución nueva tiene 100 artículos más que la siguiente, que la anterior. Es una cosa en ese sentido. Existe una especie de fe desproporcionada en el constitucionalismo. Ahora, lo que yo no sé es si la fe puede ser desproporcionada, pero ya sabrán los expertos en esos temas. Las constituciones son rígidas formalmente, pero de fácil modificación. Y están han sido, por lo menos se han mostrado como un factor de estabilidad en contextos de consensos constitucionales inacabados, como se está dando en nuestros países. Finalmente, en materia de fundamentación, las constituciones fundadas en el principio democrático, en la soberanía popular, a esa sí, pero cada vez más están introduciéndole elementos más propios de soberanía nacional, o si se quiere, de elementos aristocráticos, como puede ser el papel, que no en todas partes hay que decirlo, pero sí en muchos, están ejerciendo algunos tribunales. La pregunta aquí es, ¿a dónde vamos a seguir en esta línea de evolución? Creo que estas causas que acabo de señalar y también los elementos que explican el constitucionalismo latinoamericano tienen mucho que decir sobre esta articulación. Y hasta aquí la presentación.